¿Por qué? Porque esto no es lo que debe suceder. Nosotros estamos esperando que suceda otra cosa. Mi esposa decía, no va a suceder otra cosa. Dios está al control. Pero ¿sabe qué? Yo aprendí cosas que Dios me mostró durante esos días. Cosas que nosotros los cristianos conocemos de oída, que sabemos los conceptos, pero cuando nos toca vivirlo, esa vivencia cambia, transforma nuestra vida. Yo aprendí algunas cosas. Lo primero es que aprendí el significado real de sacrificio de alabanza. ¿Sabe por qué, hermano? Yo no tenía deseos de cantar. Lo menos que sentía en esos días fueron deseos de cantar. Pasé muchas noches al lado de la cama de mi hijo, ahí en ese hospital. Pero de alguna forma extraña, no puedo explicarlo, y yo mismo me sorprendía. Brotaba de mí una alabanza, quizás con la voz entrecortada, pero una alabanza a Dios. Y recuerdo una que canté mucho tiempo y que decía, quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración. Fíjense, una canción de alabanza, una canción de adoración, no pega con un momento así, no tiene nada que ver. Quizás una canción melancólica pudiera suceder, pero Dios de alguna forma estaba haciendo que brotara esa alabanza de mi corazón, y lo hacía con todo el corazón puesto delante del Señor. Y yo sentía que Dios estaba ahí, yo sentía que Él estaba al control. Pero lo segundo que aprendí fue que en esos primeros días me vino a la mente también otro cántico, una canción antigua que yo conocía, y la busqué en la palabra porque sabía que la canción era la letra de un salmo, y era el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Y el Señor me hizo entender que en momentos como esos de la vida, la fe se sostiene con paciencia. Es decir, Señor, las noticias que estoy recibiendo no son buenas. Señor, los pronósticos tampoco son buenos. Señor, temo el final, no sé siquiera qué va a suceder al final, pero yo confío en ti. Y esperar pacientemente que Dios va a escuchar, no solamente escuchar el clamor, sino, dice la palabra, se inclinó a mí. Dios se inclina a nosotros. Dios nunca nos deja solos. Cuando uno pasa por una situación así, a veces uno se siente solo, piensa que Dios no está ahí. Quiero decirte que es cuando Dios está más cerca. Y yo comprendí aquello y dije, Señor, yo voy a esperar con paciencia. Y cantaba aquella canción y leía el Salmo una y otra vez. Y el final del Salmo dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Gloria a Dios. Alábalo. Definitivamente, mi fe yo siento que ha madurado. Definitivamente yo siento que Dios está cerca. Definitivamente he comprendido que en momentos como estos es cuando más el amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y aprendí una tercera cosa. En esos días me pude dar cuenta cuántas personas, cuántos hermanos, cuántas iglesias con carga estaban orando por Daniel, algunos sin conocerlo. Yo sabía que ustedes acá estaban orando, me lo hicieron saber. Algunos hermanos de acá, de Estados Unidos, me escribieron a mi correo y me preguntaron y me dijeron, estamos orando por tu niño. Mi iglesia en Cuba estuvo orando en cada culto por mi hijo. ¿Y sabe qué? Fíjese si Dios pone a nosotros los hermanos, nos pone en un mismo espíritu. Le dije que por primera vez temí, ¿verdad? Pues después yo me enteré que la pastora de mi iglesia en uno de los cultos oró y dijo, hermanos, vamos a orar y vamos a reprender hoy espíritu de temor. Dios sabía que yo tenía temor. No tenga, fíjese, no se avergüence cuando usted tenga temor en una situación difícil de su vida. A veces como cristianos nos enseñan que el temor es pecado. Es pecado cuando usted no puede confiar en Dios, cuando el temor opaca la fe por completo. Pero no es malo tener miedo. Dios conoce la naturaleza humana. Y en una situación difícil, cuando tenemos temor en nuestro corazón de lo que va a suceder,
Dios sabe que tenemos temor. Y Dios quiere tratar con ese temor. Dios quiere que su presencia sea suficiente para que el temor se vaya. Pero no tenga miedo, nunca se avergüence de decirle, Señor, tengo miedo. Dígaselo en oración. Si está pasando por una situación difícil y no sabe cómo va a terminar y teme el final, no sea el que usted quisiera, dígale, Señor, tengo miedo, ayúdame. Y Dios va a estar ahí para hacerlo. El día siguiente que a él le quitaron la intubación, la ayuda para respirar, a las 5 de la mañana sonó el teléfono, el celular. Teníamos el celular constantemente en el hospital. Ahí en Cuba no es como acá, ahí en terapia intensiva había un solo teléfono para uso de los médicos y los familiares no podían ni recibir llamadas, ni uno podría usar un teléfono. Así que el celular allá adentro era la única comunicación. Y a las 5 de la mañana sonó el teléfono y cuando yo miré vi el nombre de un amigo, un hermano de la iglesia, el director del grupo de teatro. Lázaro se llama él. Y miré y dije, Lázaro a esta hora. Fue lo único que me vino a la mente, pero tomé la llamada. Y después de saludarme me dijo, Ariel, te llamo porque ahora mi esposo y yo estamos orando por ti. Ellos estaban de madrugada orando por mi hijo. Y el Señor nos dio una palabra para ti. Dice el Señor que ya pasaste por el valle de sombra de muerte, que ahora viene la mejor parte cuando Él prepara banquete. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es tremendo. Dios sabe cuándo, en qué momento oportuno necesitamos una palabra de aliento. Dios sabía que después de ese día, que el niño comenzaba a mejorar, los médicos aún daban malas noticias y decían, no canten victoria. Pero yo le dije a mi esposa, ahí sí pude decirle con certeza, oye, confía, Dios dijo que ya pasamos el valle de sombra de muerte. Y si Dios lo dijo, es así. Así que la peor parte ya pasó. Ahora viene cuando el Señor va a comenzar a mostrar su gloria. Quiero decirle algo. La doctora que recibió a mi hijo en cuidados intensivos había sido cristiana. Ella se considera cristiana, pero no vive una vida cristiana realmente. Pero había sido cristiana, por eso me decía, tienes que tener fe, con mucha paciencia, con mucha dulzura. Su esposo no es cristiano, es el subdirector de terapia, también trabaja ahí, los dos trabajan ahí. Y ya después que el niño estaba de alta en la casa, yo fui a verlo, hicimos una relación, yo fui a verlos a ellos a su casa. Quería invitarla a esta doctora que viniera a la iglesia el día que íbamos a testificar todo lo que Dios había hecho con el niño, para que ella como médico diera su diagnóstico y pudiera decirle a las personas, a los miembros de la iglesia, la condición médica que estaba Daniel y lo que ellos como médico, como científico esperaban que sucediera. Y yo le pregunté a ellos en su casa, les dije, bueno, ahora que todo pasó, yo quiero que me digan algo. ¿Realmente ustedes pueden ver en la vida de Daniel un milagro? ¿Y sabe qué? El primero en responder así, pero como un relámpago tipo Pedro, fue su esposo, que no es cristiano, y me dijo, Daniel burló la muerte. Yo dije, gloria a Dios. Pues entonces esto hay que testificarlo, esto hay que decirlo, porque aún ellos, sin ser cristianos, supieron que la mano de Dios estuvo todo el tiempo con mi hijo. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero darle gracias de verdad por todas sus oraciones. Y solo exhortarte a esto, si estás pasando por un momento difícil, no importa qué tipo de situación tengas, quizás no es una situación como esta, quizás es una situación de finanzas, de una casa que estás a punto de perder o que quisieras tener para tus hijos, o un trabajo que no tienes, quedaste sin trabajo. Sabemos allá en Cuba que en el mundo entero la crisis ha afectado y que aún aquí en Estados Unidos muchas personas han quedado sin trabajo y otras economías se han visto afectadas. No importa el problema que tengas hoy, si es con tu matrimonio, si es con un hijo adolescente que no quiere seguir los pasos en la iglesia, confía en el Señor, con paciencia. ¿Sabe por qué con paciencia? Porque muchas veces Dios no hace las cosas de la forma que nosotros esperamos o en el momento que nosotros esperamos o a través de lo que nosotros esperamos. Dios es soberano. Él hace las cosas como Él quiere, pero créame, las hace bien, muy bien, mejor que nosotros. Así que usted puede confiar, no importa qué circunstancias. Si